Sermón del Monte, pronunciado por nuestro mismo Señor Jesucristo. Quisiera entonces leer para ustedes Mateo 6, 16. Dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos mudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre Celestial, te suplicamos tu asistencia y tu guía, Señor, para entender el propósito de esta enseñanza. Guía nuestros pensamientos a la verdad manifestada por nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ayúdanos. En Cristo Jesús te pedimos. Amén. Jesús y el ayuno es el título de este sermón. Para aquellos que llevan nota, Jesús y el ayuno. Como primer punto vamos a adentrarnos de manera inmediata al significado del ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? El ayuno, mis hermanos, debemos decir que fue instituido en el libro de Levítico, un libro del Antiguo Testamento, como ustedes saben, que hace parte de los 5 primeros libros conocidos como el Pentateuco, libros de la ley. En ese libro se instituyó como ceremonia o ritual para el pueblo de Israel el ayuno. Levítico 16:29 dice así, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Allí estableció entonces un mandato expreso de ayunar. No lo dice textualmente, pero la expiación, el día de la expiación, el día del sacrificio de expiación, el pueblo debía presentarse en ayuno, porque dice, no harás ninguna obra. Esa fue la única institución en el Antiguo Testamento para el ayuno. Ahora, el ayuno tenía una connotación o fue establecido dentro del marco de la ceremonia rituales del pueblo de Israel y expresaba la aflicción por causa del pecado. El día de la expiación, en el día de la expiación, el pueblo sacrificaba o presentaba sacrificio por causa del pecado. A ese día en particular se le conoce como Yom Kippur. Yom Kippur es una celebración que aún los judíos hoy juntos celebran, para que la redundancia. De hecho, es tan así que el día que, eso fue en septiembre del 2023, un grupo de rebeldes llamado Hamas interrumpió una celebración que tenían los judíos llamado Yom Kippur. Eso fue hace 2 años, ¿recuerdan? Y esto desató lo que hoy es la guerra entre Israel y la Franja de Gaza. Por causa de esta celebración, en esta celebración, muchos murieron y algunos fueron secuestrados. Quiere decir entonces que el pueblo de Israel aún sigue celebrando esta fecha. Y la connotación que tiene el ayuno, mis hermanos, en el Antiguo Testamento expresaba aflicción por causa del pecado. Ese día se ofrecerían sacrificios por causa del pecado. Y el ayuno era para abstenerse de todo aquello que representara y se concentraran en la expiación como un día de aflicción. Con el tiempo, el ayuno no solamente se usaba el día de la expiación, sino que en otros momentos los israelitas, los judíos, empezaron a adoptarlo para 3 cosas. La primera, para expresar arrepentimiento y la búsqueda del perdón.
Por medio del ayuno se expresaba el arrepentimiento y la búsqueda del perdón. Y eso lo vemos en Joel 2:12 al 13. Leo para ustedes. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente y tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. El ayuno, hermano, estaba asociado a la tristeza, al dolor por causa del pecado. No se hace ayuno en tiempos de regocijo y de alegría. Es por eso que el Señor Jesús, cuando los discípulos de Juan el Bautista se acercan y le dicen, ¿por qué nosotros hacemos ayuno? Y los fariseos hacen ayuno también muchas veces y tus discípulos no hacen ayuno. La respuesta del Señor Jesús fue, ellos no hacen ayuno porque están de fiesta, porque el esposo está con ellos, pero el día que el esposo se vaya, entonces ayunarán. De manera que el ayuno, mis hermanos, está asociado al pecado. El ayuno era una práctica que expresaba dolor, tristeza por causa del pecado. Pero también el ayuno fue usado para acercarse a la presencia de Dios. En Éxodo 34:28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿A quién se refiere ese texto? A Moisés. Moisés ayunó 40 días y 40 noches para estar delante de la presencia de Dios. Y en tercer lugar, el ayuno se usaba para hacer obras de misericordia y compasión en favor a los necesitados. Isaías 58:6-7 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes alberguen en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Debemos decir, mis hermanos, que Jesús no censuró el ayuno. De hecho, Jesús ayunó ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Los discípulos siguieron usando el ayuno después de la partida del Señor Jesús. Dice el libro de Hechos en el capítulo 13 que ellos por medio del ayuno se concentraron en un importante acto y acontecimiento religioso como lo fue el caso de envío de los misioneros para la obra del Evangelio. Pero también los creyentes del Nuevo Testamento usaron el ayuno para ordenar a los ancianos. Ayunaban cuando se iba a ordenar a un anciano. Ahora, mi hermano, debemos entender que hoy nosotros no guardamos el ayuno como se estableció en la ley ceremonial de Levítico. No guardamos el ayuno en ese mismo sentido porque entendemos que las leyes establecidas en el Levítico, en el Antiguo Testamento, fueron abrogadas. ¿Por qué? Porque su cumplimiento tuvo lugar ¿en quién? En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Así que no tenemos que celebrar hoy Yom Kippur, el día de la expiación, porque Él es nuestra expiación. Ya Él pagó el precio, Él expió los pecados de todo su pueblo. Por lo tanto, no tenemos que celebrar el día de la expiación, el día de Yom Kippur, con ayuno. Ya no debemos celebrar. Es más, porque la palabra del Señor nos enseña que estas cosas, estos rituales del Antiguo Testamento, todo lo que celebraba el pueblo de Israel no era más que un pedagogo para llevarlos a quién? A Cristo. Era un maestro que les guiaba a la necesidad de ver a alguien mayor que lo que ellos hacían. Y Colosenses 2:16 nos dice que en Cristo estamos completos, o sea, en Cristo tenemos todo, no necesitamos más, sino a Cristo. Y por esa razón, el autor de Colosenses, Pablo, dice en Colosenses 2:16, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida,
o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No estamos llamados a celebrar ayunos en ese sentido porque nosotros ya no tenemos ese ritual, porque en Cristo se ha cumplido la ley ceremonial. Cristo es el cumplimiento de la ley ceremonial. Cristo es el cumplimiento de la promesa. Eso eran promesas. Cristo es el cumplimiento de la promesa. Si tienes un plato en la mesa, no vas a pedir la carta porque ya tienes el plato en la mesa. No es necesario que pidas la carta. Si ya tienes la promesa cumplida, no vas a ir a la promesa porque ya el cumplimiento está. Entonces no necesitamos seguir guardando estas ceremonias. Lamentablemente hoy en día, mis hermanos, muchos cristianos han tomado el ayuno como un medio para convencer a Dios de hacer lo que ellos quieren que Dios haga. Y muchas iglesias convocan al ayuno para que los miembros de la iglesia traigan sus peticiones y por medio del ayuno lograr convencer a Dios de que hagan lo que ellos quieren hacer. Y ese no era el propósito del ayuno. Incluso en el Antiguo Testamento no se ayunaba para convencer a Dios. El ayuno no es una herramienta para convencer a Dios y su voluntad. Tampoco el ayuno debe entenderse como un medio de gracia. Nosotros entendemos los medios de gracia como todo aquello que Dios ha dispuesto para el creyente de tal manera que él se pueda sostener en el estado de gracia hasta que Él venga. Y dentro de esas cosas que nos benefician como creyentes, tenemos la oración, tenemos la comunión con nuestros hermanos, tenemos también la palabra de Dios. Todo eso son medios de gracia. Pero el ayuno no es un medio de gracia. El ayuno no nos sirve, hermano, para nosotros mortificar nuestro pecado. El ayuno no nos sirve a nosotros para santificarnos más. Recuerde, el ayuno estaba asociado a la tristeza. Yo me desligaba de todas las cosas, de la alimentación, para concentrarme en algo espiritual. Pero él no tiene ningún efecto en mi vida. Y mucho menos en convencer a Dios de hacer lo que queremos que Dios haga. Así que si vas a hacer ayuno, mi hermano, no lo hagas para intentar convencer o para mortificar tu pecado, porque no servirá de nada. No es una buena práctica para ese tipo de propósitos. Si vas a hacer el ayuno es porque no estás pensando en comer, te dedicaste porque quieres concentrarte en las cosas de Dios. Hazlo en ese sentido, pero no para lo que hoy se ha malentendido el ayuno. Ahora, esto me lleva a mi segundo punto y es según lo que debemos evitar de la práctica del ayuno. ¿Qué es lo que debemos evitar de la práctica del ayuno según lo que el Señor enseña en su texto? Lo primero que debemos evitar es la hipocresía. Cuando hagas ayuno, evita la hipocresía. Jesús le advierte a sus discípulos de la hipocresía que resulta de las prácticas religiosas. Y ahí me voy a ir un poco más a la práctica del ayuno. Los fariseos en aquel entonces eran muy visibles dentro del pueblo judío. De hecho, eran los líderes espirituales del pueblo judío. Eran los guías espirituales. Eran intérpretes de la ley. Ellos conocían la palabra del Señor. Ellos estudiaban. Ellos conocían a cabalidad desde principio a fin la palabra. Los maestros espirituales del pueblo de Israel. Pero no estaban enseñando al pueblo con su conducta. O sea, un maestro no solamente es aquel que comunica la palabra verbalmente, sino aquel que también la transmite a través de sus acciones. Estos hermanos, o hemos dicho, estos hombres, no hermanos, hombres, en realidad no eran hombres dignos de admiración, porque decían una cosa pero hacían otra. No eran íntegros en la fe bíblica, sino que vivían un formalismo religioso. Ellos hacían rituales, cumplían con lo de la ley, pero su corazón estaba lejos del Señor. Tenían un formalismo religioso, una simple apariencia externa de los preceptos bíblicos. Es por eso que el Señor Jesús les llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcro blanqueado? Porque por dentro estaban llenos de podredumbre, así como un sepulcro, pero por fuera eran hermosos. Se vestían apariencia hermosa.
Y si lo resalta, y esto lo resalta muy bien el texto, Jesús menciona tres prácticas religiosas en lo que los discípulos debían evitar caer en hipocresía religiosa como lo hacían los fariseos. Recuerden, estamos en el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Y el capítulo 6 de Mateo habla de tres prácticas. Recuerda, la primera era dar, ¿qué? Limosnas. La segunda era la oración. Y esta tercera que menciona y en la que nos encontramos es el ayuno. Tres prácticas que hacían los fariseos. La primera es la limosna, la segunda la oración y la tercera el ayuno. Las tres tienen en común algo. ¿Qué es lo que tienen en común? Que quien las practica podría caer en dos errores, la exhibición, el exhibicionismo y la vanagloria. El exhibicionismo y la vanagloria. Ahora, debemos decir que tanto el ayuno, la ayuda a los necesitados y la oración son buenas prácticas. De hecho, es un deber cristiano que el Señor nos ha establecido en su palabra. Son actividades que el Señor mismo aprueba. Son actividades que el Señor mismo manda que hagamos con los necesitados, que oremos y que ayunemos. Esto es aprobado por el Señor. Así que el problema entonces no es la práctica religiosa, el problema está en el uso que se le dan a la tipo de práctica religiosa, como lo hacían los fariseos con estas tres prácticas. Los fariseos usaban estas buenas prácticas con propósitos pecaminosos. Lo usaban con propósitos pecaminosos. Y Jesús quiere instruir a sus discípulos a no hacer lo mismo que hacían los fariseos, a no hacer lo que ellos hacían. El ejemplo que sus discípulos tenían hasta ese momento no era un buen ejemplo, lo cual hace necesario entonces que Jesús enseñe una ética adecuada de la vida cristiana. Así que lo primero que les dice y que deben evitar, mis hermanos, es la exhibicionismo, el exhibicionismo. ¿Qué deben evitar? El exhibicionismo. Esta práctica no tiene el propósito de presentarse ante los hombres. Son solo medios para presentarlas delante de Dios. Dios nos manda a dar al necesitado, Dios nos manda a orar, Dios nos manda a hacer ayunos, pero para Él, no para los hombres, no para exhibirnos delante de los hombres. Los fariseos habían invertido el orden de las cosas. Los fariseos lo estaban haciendo no para Dios, sino para ser visto por los hombres. Ellos no estaban buscando la adoración a Dios, sino ser adorados por los hombres a través de la práctica que tenían la única propósito de adorar a Dios. O sea, ellos buscaban adoración para ellos mismos, por medio de las prácticas que habían sido instituidas por el Señor para la adoración a Él. Y esto es lo que censura el Señor Jesús. Eso es lo que el Señor Jesús llama como hipocresía. La hipocresía, mis hermanos, no es otra cosa que falsedad. La hipocresía, en pocas palabras, no es otra cosa que una mentira. Es mostrar algo en nosotros que no es coherente con lo que en realidad somos. La hipocresía suele usar los aspectos religiosos para lograr beneficios, y era lo que hacían los fariseos. Finge virtudes que no posees. Es incoherente entre lo que dices y lo que haces. En ocasiones enseñas algo que es bíblico, pero no lo haces. Y recuerden cuando Jesús le decía a sus discípulos, oigan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero no era todo lo que decían, era lo que decían en un aspecto particular en la cátedra de Moisés. Dice Mateo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. De manera que tenían que escuchar lo que ellos decían en la cátedra de Moisés, es decir, lo que explicaban de la palabra de Dios, háganlo, escúchenlo, guárdenlo, etcétera, pero no hagan lo que ellos hacen, porque hacen todo lo contrario a lo que dice la cátedra de Moisés. Debemos pensar sobre esta idea, mis hermanos,
que los fariseos sabían que este tipo de prácticas debían ser un medio de adoración a Dios, pero en la práctica hacían lo contrario. Llamaban la atención de los demás, exhibían su práctica religiosa para llamar la atención de los demás. Dice la palabra que cuando des a la limosna, no haga sonar ¿qué? Trompeta. O sea, no llames la atención cuando vas a dar la limosna. Los fariseos lo hacían, simbólicamente hablando. O sea, ellos daban la ofrenda y trataban de que todo el mundo se enterara de que estaban dando la ofrenda. Eso suele pasar hoy. Hay gente que da ayuda al necesitado y usted lo publica en redes sociales. Es como que dice, yo soy un buen ciudadano. O aquellos que dan regalos en diciembre a los niños. Tratan de que todo el mundo se entere que dio regalo en diciembre. Exhibicionismo no es otra cosa. Es llamar la atención sobre las cosas buenas que el Señor nos manda que hagamos. Y eso lo debemos evitar y es lo que el Señor nos enseña. Evita hacer este tipo de cosas. Los fariseos en el ayuno no se lavaban la cara, no se ungían la cabeza y mostraban cara de amargura, porque era eso. El ayuno era tristeza. Y probablemente algunos autores, comentaristas dicen que se echaban ceniza. Entonces, había una forma en que podías diferenciar cuando un judío estaba haciendo ayuno y cuando no lo estaba haciendo. Entonces, hacían todo eso para que la gente supiera que estaban en ayunas, para ser vistos por los hombres, para llamar la atención de los hombres, para que ellos fueran alabados por los hombres. Pero resulta que ninguna de esas cosas que Dios instituyó tenían el propósito de buscar el reconocimiento de los hombres, sino del Señor Jesús. De manera, mis hermanos, que debemos evitar la hipocresía. Es lo primero que debemos evitar, llamar la atención de los demás y la hipocresía. Lo segundo que debemos evitar es buscar el reconocimiento de los hombres. Debemos evitar buscar el reconocimiento de los hombres. Dice Mateo 6:16, cuando ayunes no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Como decía hace un momento, los fariseos en su momento hacían todo lo necesario para llamar la atención sobre ellos mismos. Llamaban la atención para que todos vieran sus obras. La práctica del ayuno no era otra cosa que una expresión de arrepentimiento y por el pecado, pero él los presentaban como espiritualismo religioso para buscar el favor de los hombres. La manera que el ayuno se hacía, los fariseos buscaban otra cosa que el reconocimiento, la vanagloria de la vida. Y efectivamente los fariseos lograban lo que querían. Los fariseos lograban lo que querían. Ellos buscaban el reconocimiento de los hombres y de verdad lo tenían. Ellos buscaban el reconocimiento de los hombres y lo tenían. Esa, mi hermano, es una lamentable recompensa. Esa es una lamentable recompensa, el reconocimiento de los hombres. Ahora, mi hermano, buscar la recompensa de los hombres es la cosa más lamentable que puede buscar un creyente. Por una razón sencilla. Porque la recompensa de los hombres son temporales. Porque la recompensa de los hombres suman más condena para el hombre. Las recompensas de los hombres no tienen ningún valor frente a la recompensa del Dios justo y santo. Porque lo importante no es la recompensa, sino el que da la recompensa. Y eso era lo que buscaban los fariseos. De manera que el Señor nos invita, mis hermanos, a que evitemos dos cosas. Evitemos el exhibicionismo en nuestra religiosidad y evitemos, por otro lado, mis hermanos, la hipocresía para buscar recompensa de los hombres. Porque no nos conviene. No es adecuado para el creyente. En tercer lugar, la forma adecuada del ayuno. Y con esto finalizamos. La forma adecuada del ayuno.
Cuando hagas algo espiritual, haz todo lo necesario para que la gente no te vea a ti. Mis hermanos, nosotros no somos portadores o portavoz de nosotros mismos. Somos portadores de la gloria de Dios. No hacemos lo que hacemos para que la gente nos vea a nosotros mismos. Hacemos lo que hacemos para que la gente vea a Dios. Por eso le pidió a sus discípulos que lavaran su cabeza y su rostro. Le dice a sus discípulos, lávense, unjan su cabello y laven su rostro, que la gente no sepa que están en ayuno, que el único que sepa que están en ayuno es Dios. Era notoria la apariencia física de los fariseos cuando hacían ayunos, porque ellos llamaban la atención sobre ellos mismos. Los fariseos exhibicionistas llamaban la atención de la gente. Pero quiero advertir de otra ruta, mis hermanos, que podría tomar para buscar el mismo propósito que buscaban los fariseos, y es la falsa humildad. Ellos eran exhibicionistas, por un lado, llamaban la atención de ellos mismos. No había allí ningún tipo de humildad, no había mansedumbre en su conducta. Simplemente ellos trataban de llamar la atención de sí. Pero tú pudieras estar cometiendo el mismo error de los fariseos al presentar una falsa humildad. Y la falsa humildad, mis hermanos, es pretender mostrar modestia cuando en realidad lo que estás buscando es un reconocimiento de los hombres. La falsa humildad es decir, de verdad no soy digno de recibir este reconocimiento, pero en el corazón estás pensando lo contrario. La falsa humildad es cuando alguien te reconoce tu labor, pero tú dices, no, pero en el punto estás contento porque te están reconociendo por lo que hiciste. Eso es falsa humildad y podemos engañar a los hombres, pero a Dios no se le puede engañar. Dios conoce nuestro corazón, incluso más que nosotros mismos. Entonces, evita tomar la ruta del exhibicionismo, pero también evita tomar la ruta de la falsa humildad. Nuestro corazón es orgulloso. Nuestro corazón es orgulloso por naturaleza. Nuestro corazón se enorgullece de que no se enorgullece. Nosotros nos enorgullecemos y nos elevamos cuando decimos, no, es que yo no soy orgulloso. Ya, con solo el hecho de haberlo dicho, ya por eso ya eres un orgulloso. El corazón es tan mentiroso, tan engañador, que nos hace creer que somos humildes cuando en realidad lo que estamos siendo es altivos y arrogantes. Existe el peligro, mis hermanos, de tratar de buscar el reconocimiento de los hombres, pero cuando los hombres nos hacen reconocimiento, nosotros queremos mostrar como mansos y en realidad lo que está en nuestro corazón es otra cosa diferente, una falsa humildad. Evitemos esos dos peligros. De manera que si vamos a hacer algo para la gloria del Señor, si vamos a hacer una actividad que sea conforme a lo que el Señor ha mandado, partiendo de dentro hacia fuera, no de fuera hacia adentro. Dios está más interesado en nuestros corazones que en nuestro exterior. Y ojo, la santificación se evidencia dentro de nosotros y se refleja fuera de nosotros. Hermano, no piense que somos santos dentro y por fuera no. No piense que Dios no está interesado solamente en lo interno y no en lo externo. Por eso, si no, la Biblia no le dijera a las mujeres que vistan con modestia. La modestia es una expresión de la santidad interna de las mujeres. Y a los hombres que tengan dominio propio, porque el dominio propio viene primero de adentro y se expresa externamente. Mis hermanos, procuremos entonces evitar el exhibicionismo y procuremos evitar la falsa humildad en nuestras prácticas religiosas. Hermano, el llamado aquí del Señor no es a esconder nuestras buenas obras. Dios no nos está llamando a que, bueno, o sean como los fariseos y manténganse allí sin mostrar las buenas obras. El llamado aquí es a no usar las buenas obras para nuestro beneficio, sino para lo que en realidad son, para la gloria de Dios. Y el Señor Jesús lo enseñó antes de este versículo, en el capítulo 5, versículo 16. Miren lo que dice el Señor.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús nos está diciendo, la gente necesita ver nuestras buenas obras. ¿Para qué? ¿Para que ustedes reciban la gloria? No, para que Cristo sea glorificado. Ese es el propósito de las buenas obras. Si vamos a hacer algo, mis hermanos, que el Señor nos mande a hacer, debemos hacerlo. Y si la gente lo ve, que lo vea para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no para nuestros beneficios, no para ser reconocidos por ellos, sino para ser reconocidos por Dios. Si sirves al Señor en la iglesia, no llames la atención de aquellos que no sirven. Si vas a servir a la iglesia, mi hermano, no llames la atención de los que no sirven. No te quejes de aquellos que no sirven porque lo que estás haciendo es llamar la atención sobre ti para mostrar que tú sí lo haces. No, es que yo estoy haciendo esto, pero es que la gente no quiere hacer, no quiere servir, no quieren hacer nada. Lo que estás diciendo es para que te vean que tú sí lo haces. Hoy muchos quieren ser populares en redes. Hoy muchos quieren ser reconocidos. Hoy nadie quiere estar en el anonimato. Todo lo que hace la persona, todo es exhibido en redes sociales. Quiere que la gente sepa lo que tú haces. Es nuestra cultura de hoy. Es lo que buscamos. Nadie quiere estar en el anonimato, hermano. Todo el mundo quiere ser reconocido. Todo el mundo quiere llamar la atención sobre sí mismo. Todo el mundo quiere que hablen de sí mismo, de ellos. Debemos tener cuidado de quién queremos llamar la atención. ¿De Dios o de los hombres? ¿A quién estamos llamando? ¿A Dios o a los hombres con lo que hacemos? La dirección de nuestras acciones no es hacia los hombres, sino hacia Dios. Todo lo que hagas, mi hermano, hazlo para el Señor. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mi hermano, tú que trabajas, tú que tienes un empleo, recuerda estas palabras. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En el trabajo, mi hermano, no hagas las cosas para agradar a tu jefe. Hazlo para agradar a tu Señor. Y si agradas a tu Señor, agradarás a tu jefe en lo que es bueno. Hay gente que trabaja para agradar al jefe, pero no al Señor. Hermano, la vida cristiana no está en estas cuatro paredes. La vida cristiana está allá donde tú trabajas. Donde tú trabajas, tú sirves al Señor en lo que haces. No pienses que sirves aquí en estas cuatro paredes, sirves allá también. Y las obras que ven los no creyentes, las obras que ven los no creyentes, deben ser las obras de un creyente, de un hijo de Dios. El reflejo del Dios que te ha salvado. De manera que en el trabajo haz lo que vayas a hacer para la gloria del Señor. Todas las cosas que haces, todo lo que es recto, todo lo que es correcto y es puro, hazlo para el Señor y no para los hombres, porque el Señor te recompensará. Si lo haces para el Señor, recibirás recompensa de Dios, pero si lo haces para los hombres, recibirás recompensa de los hombres. ¿Cuál era la recompensa que buscaban los fariseos? La de los hombres. ¿Y la tenían o no? Sí, la tenían. Recibían la recompensa que buscaban, la de los hombres, pero qué recompensa tan lamentable. No busque la recompensa lamentable, busca la recompensa del Señor. Mi hermano, no esperes que la recompensa que te dé el Señor es que la gente se levante a darte gloria a ti en aquel día, porque Él promete que Él nos recompensará en aquel día. No, mi hermano, la recompensa en público, como dice el texto, y Él te recompensará en público si lo haces en privado, es que la gente verá tus obras
en aquel día para la gloria de Dios. Nuestra mayor recompensa es que Él sea glorificado, no nosotros. Si piensas que en aquel día vas a ser exaltado por lo que bueno que hiciste, entonces estás mal enfocado. Él te reconocerá en público para que Él sea glorificado por lo que tú hiciste, porque Él te lo permitió. El impío glorificará a Dios por lo que hizo Dios en ti. Le mostrará lo que hoy no puede ver, lo que hoy no puede apreciar. El impío no puede apreciar lo que tú haces hoy, no valorará lo que tú haces hoy. Tus buenas obras, él no está interesado en eso. Seamos luz, sí, pero ellos no valorarán esa luz, a menos que Dios transforme sus corazones. Pero ellos podrán ver estas buenas obras es allá al final. Mira lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú siembra lo eterno. Ellos sembraron para lo temporal. Tú siembra para Dios. Ellos siembran para los hombres. Tu recompensa no es temporal, la de ellos sí. Tu recompensa es eterna, la de ellos caduca. ¿Quién te recompensará? Es el eterno Dios, no los hombres temporales. No te angusties, no te desesperes, no te llenes de envidia cuando los hombres en este mundo son reconocidos por los hombres. Pero no son reconocidos por Dios. Alégrate, porque en aquel día quien reconocerá tus obras no son los hombres, sino el Señor. Y tú recibirás la recompensa en el cielo porque allá sembraste. Si lo hiciste en lo secreto, allá recogerás lo que sembraste en público. Ellos reciben recompensa aquí, pero nosotros la recibiremos en la eternidad. Sembramos para la tierra venidera, no para esta tierra. Si vas a hacer algo, mis hermanos, que sea para la gloria de Dios, no para tu propia gloria, no para vanagloriarte. Recuerda, los fariseos no están en las escrituras para que los critiquemos a ellos, porque todos nosotros tenemos un corazón fariseo, un corazón hipócrita, que busca gloria y que manifiesta lo que no es. El Señor nos ayude a que no sean los hombres los que queremos que nos reconozcan, sino Él, que sea Él quien nos reconozca. Mortifiquemos nuestro pecado, nuestro corazón rebelde y hipócrita, y humillémonos delante de nuestro buen Señor. Y solamente que la gloria sea para Él. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por guiarnos en esta verdad, Señor, de manifestar nuestra humildad, Señor. Que nuestras acciones, Señor, te den gloria a ti y no busquen nuestra propia gloria. No nos permitas tomarnos la libertad de usar lo bueno que hay en nosotros, que tú has puesto en nosotros para nuestro propio reconocimiento, sino que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Ayúdanos, Señor, a mortificar nuestro pecado y ese deseo natural en nuestro corazón de recibir reconocimiento de los hombres. Y ayúdanos a descansar en ti cuando vemos que los hombres son reconocidos por los hombres, porque sabemos que esto no es de provecho. Lo que queremos es llegar a aquel día, Señor, y que tú nos puedas decir, siervo fiel. Que podamos ser reconocidos por ti como siervo fiel, Dios. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a que sea así. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.